se lo adelantábamos, queda muy poco para las elecciones primarias en Argentina, en medio de una dura crisis de seguridad. Ya estaremos en contacto con nuestro compañero James Gatica, quien está allá para contarnos todos los detalles, pero antes, por supuesto, vamos a conversar con Catalina Ramos, quien está allá en nuestro estudio para contarnos todos los detalles de lo que va a ocurrir mañana en Argentina. Cata, buenas noches. Buenas noches, Nilce. Hay varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que se vota exactamente en estas primarias? ¿Qué importancia tiene este proceso electoral? Bueno, se los vamos a contar. Quedan poco más de 10 horas para que se abran las mesas electorales en Argentina y les vamos a explicar, digamos, de qué se tratan estas famosas PASO. Y para eso nos vamos a apoyar aquí en nuestra pantalla gigante para contarles, por ejemplo, lo que se vota. Se va a elegir presidente, en definitiva son las primarias, ¿no? Entonces se van a definir hoy día son precandidatos, los candidatos de cada partido, coalición, que finalmente se van a enfrentar en la elección general, que ya vamos a ver cuándo se va a disputar. Exactamente. Vicepresidente, por supuesto, porque hablamos de una fórmula entre presidente y vicepresidente, ¿no es cierto? Y además, 24 senadores de 8 provincias también se van a renovar y Cámara de Diputados completa los 130 escaños. ¿Qué más les vamos a contar? Bueno, lo que ya les adelantaba, ¿no? Este cronograma de cómo se lleva adelante, cómo es el camino para llegar a la Casa Rosada. Mañana, 13 de agosto, son entonces las PASO, las primarias autónomas simultáneas obligatorias. Esa es la definición, ¿no es cierto?, de esta sigla. 22 de octubre estaríamos frente a las elecciones generales. Es decir, quienes ganen en la PASO de mañana van entonces a enfrentarse en las elecciones generales. ¿Cómo se gana en las PASOs? Es la pregunta que todos se hacen. Los precandidatos tienen que sacar ya sea un 1,5% de los votos o más de su distrito para poder entonces asegurarse el paso para el 22 de octubre. Ya. Y luego, vamos a ver qué ocurre. Si es que hay una eventual segunda vuelta, en caso de que así sea, nos volveríamos a encontrar aquí, seguiríamos hablando entonces de las elecciones en una eventual segunda vuelta. ¿Cuándo? El 19 de noviembre. Cata, yo sé que hay datos que son bien relevantes de esta elección que se viene para Argentina y los vamos a revisar a continuación. A continuación, ¿cierto? sí. Nuestra próxima diapositiva nos va a mostrar 3 datos interesantes de estas elecciones. El primero, el padrón electoral, más de 35 millones de argentinos que estaban convocados a las urnas. Recordar que en este proceso no votan los argentinos en el extranjero, sí lo van a hacer en las elecciones generales, pero en esta oportunidad solamente votan los argentinos en territorio nacional. ¿Qué más? Muy interesante, y aquí hay un récord absoluto de precandidatos presidenciales que se presentaron para esta oportunidad. 27, nunca se habían presentado tantos precandidatos y por lo mismo se cree que los resultados podrían tardar un poco más en conocerse. Mañana, por supuesto, vamos a tener cobertura completa y usted la puede seguir por las pantallas de Canal 3. Queda un tercer dato. Tercer dato, a diferencia de Chile, aquí estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a la votación a partir de los 18 años de edad. Bueno, en Argentina es distinto, hace unos años la ley cambió y los argentinos, los jóvenes argentinos de 16 años pueden votar a partir de esa edad. Ojo, ya lo hemos dicho, son elecciones obligatorias, pero quedan exentos de multas los jóvenes entre 16 y 18 años y los mayores de 70 años. Conectémonos con James. Preguntémosle cómo está el ambiente por allá a horas decisivas de que comiencen las primarias. Buenas noches, James. Hola, James. ¿Cómo estás, Cata, Nilce, amigos en Chile? Fría noche, 7 grados a esta hora en Buenos Aires, pero lo que sí está alta es la temperatura de estas elecciones. Pocas horas para que abran estas urnas para que los argentinos vayan a votar en estas primarias obligatorias y puedan definir quiénes van a ser esos candidatos. Si bien hay más de 20 precandidatos, como decía Cata, la atención está centrada en 4 personajes. El ministro de Economía, que es ministro de día, y candidato de noche, que es el candidato del oficialismo. Y de la centro derecha tenemos a Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del presidente Mauricio Macri, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aquí Horacio Rodríguez Larreta. Y un poquito más a la derecha, como dirían algunos, el fenómeno de Javier Milei. Esos 4 figuras son las que estamos más enfocados a ver cómo se va a definir, cómo se van a repartir la mayoría de esos votos finalmente que van a llegar hasta el 22 de octubre. pero que una sensación bastante de tensión porque mucho está en juego el día de mañana en términos del plan país. Está la economía que pesa bastante en los hogares argentinos. Recordemos
Recordemos que acá hay una inflación de más del 115% y esta última semana también marcado por los hechos de inseguridad, crímenes y hechos de violencia aquí en la ciudad de Buenos Aires y que han puesto en evidencia justamente esa gran deuda que hay con los argentinos. Eso va a estar en juego mañana. Conversamos con algunos de ellos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué buscan en esos votos? Si tienen definiciones ya hasta ahora, lo pasamos a escuchar a continuación. La gente ya está muy pesimista. Ojalá que haga un cambio bueno, porque la verdad que el que está no hace nada por el país. La gente ya no confía, o sea, hay mucha gente peronista que ya no confía, radicales también, y por ahí se tiran a las caras nuevas, pero tampoco es muy seguro eso. Salir de esta inflación y que dejen de robar los políticos, que con eso sale la Argentina adelante. Yo decía que estas son elecciones obligatorias, más bien las estimaciones, las proyecciones, no quiero decir encuestas, pero las proyecciones dicen que puede haber un gran número de ausentismo, personas que no vayan a votar a pesar que son obligatorias. Aquí la multa por no asistir al menos una vez son el equivalente a 150 pesos chilenos, no más que eso, pero también eso responde a un descontento con la clase política, con el sistema, con la falta de respuestas a los problemas de los argentinos. Todo eso lo vamos a saber, se dice mañana, domingo, recién pasadito de las 21 horas, podríamos tener recién el 10% de los votos escrutados. Va a ser una larga noche, al menos por este lado de la cordillera, pero ya encaminados a lo que es estas presidenciales de camino a la Casa Rosada. Perfecto, y vamos a tener cobertura completísima con James Gatica desde Buenos Aires. Mañana entonces las mesas abren a las 8 de la mañana, cierran a las 6 de la tarde y por supuesto James nos va a traer todos aquellos detalles. James, muy buenas noches, a descansar porque se viene, como tú dices, una larga jornada. Chao.